Bueno, empezamos. Ahí sería, ¿no? Se escucha, ¿no? Empezamos. Muy buenos días. Vamos a empezar la sesión de Ciencias Naturales de octavo año. El tema que vamos a ver hoy día es elementos químicos de la naturaleza. Nosotros en la clase pasada que yo le subí, hablaba acerca de los niveles tróficos, niveles de la alimentación dentro del ecosistema, productores, consumidores, cadena alimenticia. Creo que eso sí han visto ustedes. Dentro de este tema vamos a empezar con elementos químicos de la naturaleza. ¿Qué elementos aparecen dentro de la naturaleza? Vamos a empezar, como siempre, con un video para empezar el conocimiento previo. Espera un ratito. A ver, ahí estamos. Bueno, un ratito. Entonces, con este video que vamos a empezar, este video tiene que estar atento acerca de lo que comenta el video, ¿no? Ya te voy a subir el volumen, pero tiene que leer. Entonces, vamos a ir comentando un poquito el video, ¿no? Vamos a ir leyendo. Ya, empezamos ahí. Entonces, la materia viva está compuesta por biomoléculas y bioelementos. Para que vamos viendo, la palabra bio significa vida. Entonces, aquí vamos a ver biomoléculas, elementos, moléculas de la vida, ¿no? ¿Qué moléculas existen en los seres vivos? Y bioelementos, ¿qué elementos existen en los seres vivos? Vamos a ir viendo. Entonces aquí está, ¿no? Los bioelementos. Los bioelementos son elementos químicos que se encuentran en la materia viva, tales como carbono, aquí hay un error, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Vamos a ver el nitrógeno, el azufre, ¿no? Y el fósforo. Entonces estos son los elementos que tiene la materia viva. Son muchos elementos, ¿no? Pero estos son los principales, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces estos bioelementos se observan, mira la división de los bioelementos. Hay bioelementos primarios, bioelementos secundarios y hay otro nombre de bioelementos que se denominan oligoelementos. Buenas tardes, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí. Buenos días, amigo. Ya. Entonces estamos viendo los elementos que se encuentran en la naturaleza. Estamos viendo que los elementos que se encuentran en la naturaleza hay tipos de elementos, bioelementos, primarios, secundarios y oligoelementos. Hasta aquí vamos. Vamos viendo cada grupo. Vean lo que dice. Los elementos primarios, como dice su nombre, se encuentran en la mayor porcentaje. Aquí nos ve el 96%. Se alcanza a ver los elementos primarios, aquí están los nombres, ¿no? Hidrógeno, el símbolo es H, oxígeno, el símbolo es O, carbono, el símbolo es la C, nitrógeno, el símbolo es la N, azufre, el símbolo es la S y fósforo. Estos son los elementos primarios o bioelementos primarios, es decir, son los elementos primarios que forman la vida o los seres vivos. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, azufre y fósforo.
Los bioelementos secundarios aparecen en proporción bastante pequeña, ¿no? 3.3%. En cambio, los primarios era casi el 96%, el más alto. Entonces vamos a ver los elementos, los bioelementos secundarios. Bueno, aquí tenemos algunos bioelementos secundarios. Ustedes se han escuchado un poco, ¿no? Calcio. El símbolo es Ca. El calcio se ha escuchado un poco acerca de que está en los huesos, ¿no? Sodio. El símbolo Na. Si ustedes han escuchado un poco el cloruro de sodio o sal común, la que utilizan en la cocina, tiene sodio, se dice cloruro de sodio. Potasio. La K. Este elemento podemos comentar que está en algunas frutas como el guineo. Tenemos aquí el magnesio, Mg, en algunos vegetales, y el cloro, que también se ha escuchado, ¿no? Cl. Este grupo de elementos son bioelementos secundarios. Está en un segundo grupo que la proporción es muy pequeña, ¿no? 3.3%. Bien pequeña la proporción. Y los oligoelementos, son pequeños, escuchen la palabra, microconstituyentes, aparecen en medida de a 0,1%. Estos elementos están en una proporción muy minúscula, mínima, ¿no? Vamos a ver cuáles son los oligoelementos. Bueno, aquí no nos aparecen los oligoelementos, pero los oligoelementos son ya un poco que no se nombran mucho, como son el selenio, el bismuto y otros elementos. Eso quedará para buscar y completar esa información. Pero como decíamos al inicio, la materia viva había dos grupos, ¿no? Los bioelementos que acabamos de ver, y aquí también habla de unas biomoléculas, o moléculas de la vida, ¿no? Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en la materia viva. Y aquí hablan de una clasificación, ¿no? Biomolécula inorgánica, biomolécula orgánica, ¿no? La orgánica es la que tiene carbono, para que se vayan enterando. La palabra orgánica viene de definición que tiene el compuesto carbono, esa C. En cambio, la inorgánica son todos los otros elementos químicos a excepción del carbono. Todo el resto de elementos que vamos a ir viendo, por lo menos algunos ejemplos. A ver si tenemos los ejemplos aquí. A ver, un ratito. Lo que ya pasó, vamos a ver un ratito, ¿no? Aquí, esto de aquí, ya. Si aquí ustedes ven, esta como el agua, las sales minerales y los gases, estas biomoléculas son las inorgánicas, las inorgánicas. Agua, sales minerales y gases. Estas son las inorgánicas. Bueno, buenos días. Si vemos aquí, muy buenos días. Si vemos aquí, retrocedamos un poco más, aquí. Estas biomoléculas, estas son las orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas las encontramos en los alimentos. Si han escuchado, ahora sí se escucha bastante acerca de la dieta, ¿no? Están los carbohidratos. Aquí está el nombre, carbohidratos. Las biomoléculas orgánicas, denominadas carbohidratos, estas biomoléculas encontramos en comidas cotidianas, comidas que tienen almidón, glucosa, como son el arroz, plátano,
todo lo que clasifica las harinas, los cereales, todo eso tiene carbohidratos. Acá aparece otra palabra, los lípidos o grasas, ¿no? Todos ya conocemos claramente las grasas o lípidos, ¿no? Las grasas tienen compuestos generalmente de descendencia animal, o podemos hablar del aceite, la mantequilla y los lácteos. Pero además de los carbohidratos y lípidos, también de las biomoléculas, también están las proteínas. Las proteínas, ¿no? Las proteínas, tenemos aquí los ácidos nucleicos. Las proteínas son los elementos de las carnes. Los alimentos que contienen proteínas tenemos las carnes, el pollo, el pescado. También los lácteos tienen algo de proteína. Y ciertos cereales como el frijol, la lenteja, tienen ciertas proteínas, ¿no? Ya. Bueno. Bueno, aquí ya llegamos. Bueno, a ver, la onda, pónganse en cámara. Para restar el número de abajo. Porque el cero no es. Bueno. Como es una resta, tenemos que restar. Fue uno. Bueno, aquí el que me hace bulla y no baja su micrófono, queda afuera. Así que yo no tengo problema. El que ingresa acá tiene que aprender a manejar el micrófono y quedar ahí, ¿no? Brittany María Montesinos. Usted es nueva, ¿no? Nueva en este colegio. Sí, Brittany Montes de Oca. Montes de Oca, discúlpenme, que aquí no se ve el apellido completo, ¿no? Ah, muy bien. Aquí ya se fueron el resto. Bueno, seguimos. Ya, entonces la que está presente, ya estábamos viendo los elementos de la naturaleza y terminamos, ¿no? Ya vimos el video y aquí viene de qué está formada la materia viva. De acuerdo al video, usted tiene que ver, entonces está formada de biomoléculas y bioelementos, ¿no? Ya vieron los elementos de la materia viva. ¿Cuáles son los bioelementos? Dentro de los bioelementos vimos que eran los primarios, los principales, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios, había los que ustedes si han escuchado un poco acerca del calcio, el cloro, potasio, sodio, magnesio. Y los oligoelementos son muy minúsculos como el selenio, que se escucha muy poco, ¿no? Bueno, a ver, aquí tenemos una pequeña lectura directamente. Dentro de la teoría, aquí está en el libro de Ciencias Naturales, en la página, tenemos aquí una página, la página 131, 132 de octavo, que tendrá que ir a ver, aquí aparece una lectura. Aquí vamos, yo voy a hacer la lectura, ¿no? Hasta ahora hemos visto que el flujo de energía se produce en una sola dirección a través de los ecosistemas. Es decir, fluye de los organismos autótrofos a los heterótrofos. En la anterior clase, que si usted la vio, la leyó un poco acerca del Classroom, hablaba de los niveles tróficos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo me voy a conectar en una lacto y usted me botó de la clase. Ah, es que yo vi un nombre medio raro, pues. Ya. ¿Usted es Adonis? Sí. Ah, ya, pero con esos nombres raros, pues nombres raros desconocidos, yo pensaba que era algún extranjero, entonces yo lo eliminé. Ya, está bien, no hay problema, ya, correcto. Muy bien, ya, marque nomás, ya. Gracias. Ya está bien. Bueno, entonces, eso de los niveles tróficos, si usted lo vio, era acerca del nivel que estaba desde el autótrofo heterótrofo. Un poquito rápidamente, usted ya tiene que conocer que partimos de las plantas, ¿no? El sol es aprovechado por las plantas hacen su propio alimento y luego se consume, las plantas los consumen los herbívoros y luego el herbívoro es un carnívoro, más o menos esa es la idea. El autótrofo planta, heterótrofo animal. Entonces eso es lo que está diciendo, en una sola dirección de la alimentación.
En cambio, la utilización de la materia es cíclica, ya que los principales elementos químicos que forman parte de los seres vivos se reciclan continuamente. Es decir, de algunos elementos, ¿no? Los elementos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de bioelementos, lo que se veía en el video, los bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. No rayen. Estos bioelementos, los que están aquí, los que ustedes rayaron, estos son los ciclos de la naturaleza. Estos elementos se tienen que hacer un ciclo, es decir, que tienen que utilizarse y volver al suelo y volver a utilizarse, y eso es un ciclo que continúa, es continuo, para que no desaparezca. En cambio, la alimentación que veíamos es una sola línea, ¿sí? Es una sola línea del autótrofo, heterótrofo. En cambio, los elementos químicos tienen que, se utilizan, se van al aire y regresan a su ambiente, ¿no? Ya vimos que es el 99% o 98%, ¿no? La reserva de los bioelementos en la Tierra es limitada, pues en esta escala planetaria casi no hay entradas ni salida de materia. Un ciclo biogeoquímico se define como el recorrido que sigue un elemento químico en la naturaleza. Es captado del medio ambiente por los seres vivos y pasa de un ser vivo a otro, ¿no? Los organismos descomponedores contribuyen de forma decisiva en el reciclaje continuo. Entonces, lo que nos está diciendo claramente es que estos elementos no tenemos entrada de donde se produzcan más. Entonces, significa que estos elementos en un compuesto van a la naturaleza, son utilizados por los seres vivos y regresan a la naturaleza y vuelven. ¿Y quién ayuda a esto? Los descomponedores. Estos descomponedores son organismos microscópicos que ustedes no los ven, como son las bacterias y hongos, que ayudan a descomponer la materia, los restos orgánicos. Esos restos de animales muertos o excrementos que van a la tierra se descomponen para que regrese de nuevo a la naturaleza. Todos estos elementos inorgánicos pueden ser encontrados en la Tierra de muchas formas diferentes. Los elementos pueden diferirse en forma física, sólida o líquida. Elementos como el nitrógeno, carbono, azufre y fósforo pueden ser encontrados de muchas maneras, ¿no? Listo. Entramos entonces a la construcción del conocimiento. Luego que hemos visto el video y hemos hecho el comentario de esto, ahora sí escuche la actividad, ¿no? Junto con un familiar, observe el video y realice la lectura en la casa, en la página 131 y 132 de sus textos que ya tiene que haber entregado, tiene que tener en la casa, de octavo año de Ciencias Naturales. Así que esté atento al video, que este sí ya tiene sonido. Entonces estamos iniciando con el ciclo del carbono. Y está comentando dónde encontramos el carbono para avanzar. Aquí lo que se está mostrando es esa cadena alimenticia que veíamos en la anterior clase, de los productores, que están aquí las plantas, cómo ingresa el carbono. Y luego aquí los herbívoros también consumen. Entonces aquí se ve entonces el ciclo del carbono, ¿no? Si observaron, el carbono ingresa desde el sol o algunas cosas a las plantas con medio de la fotosíntesis y el herbívoro consume. El carbono regresa al ambiente en la respiración, el CO2, y también en los excrementos que llevan sustancias carbonatadas. Aparte de eso, como ya vimos, ciertas funciones que vemos ahí de industriales también botan CO2, el carbono, que también el petróleo bota carbono, ¿no? Y la respiración que nosotros botamos el CO2, carbono al aire.
Bueno, si vieron lo del fósforo, generalmente dice que está en el ambiente. Este compuesto son de fosfatos y también fosfitos. Y simplemente ingresa al ambiente por los animales herbívoros que consumen, ¿no? Y regresan con el excremento. Pero otra que va al mar también pueden ser aprovechados por ciertos aves que consumen algunos peces y regresa de nuevo al ambiente, ¿no? Aquí se ve el ciclo del fósforo. Como el fósforo no es un gas, entonces no lo encontramos en la atmósfera, solo en la parte de la corteza. Y el compuesto que es fosfato, fosfito, también es sólido, ¿no? Entonces encontramos acá dentro de acá. No, nada de la atmósfera porque no es gas. Entonces, como ustedes observaron, el nitrógeno en realidad es un gas, ¿no? Pero gracias a este grupo de bacterias amonificación que hacen este proceso del nitrógeno, transformarlo en amoníaco, NH3. Y luego con este amoníaco, ahí vienen las bacterias nitrificantes, es decir, que elaboran que se transforme en nitritos y nitratos. Estos compuestos que son los nitritos y los nitratos son los compuestos que se aprovechan las plantas, ¿no? Aquí está nitrificación, amonificación, nitritos y nitratos. Luego nitrificación, es decir, forman los nitritos y nitratos. Luego hay una desnitrificación. Es decir, que el momento que estos nitritos y nitratos tienen que ingresar a la planta, ¿no? Por las sales minerales, en el proceso de la fotosíntesis. Y produce un alimento que luego los herbívoros lo consumen y luego botan sus excrementos o restos de animales muertos y regresa de nuevo al ambiente. Entonces ahí se cumple el ciclo del nitrógeno, que generalmente son los compuestos nitratos y nitritos que son los aprovechados, ¿no? Bueno, entonces aquí hemos visto acerca de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Dentro del ciclo de la naturaleza, ¿cuál vimos primero? El del carbono. Que si vieron que generalmente el carbono va a la naturaleza porque nosotros respiramos el CO2. Y este CO2 quien lo aprovecha de las plantas para hacer la fotosíntesis, luego el herbívoro lo consume y el herbívoro de nuevo va a botar eso por dos formas, ¿no? Del excremento que ya tienen elementos carbonatados y también la respiración. Y también ese CO2 también aparece por esa del petróleo, que hay ciertas industrias que botan CO2 al ambiente. Y todo eso reciclan las plantas. Por eso es que las plantas son muy importantes para la naturaleza como pulmón de la naturaleza. Utilizan el CO2. Luego vimos el fósforo, que es más simple. El fósforo no está en el aire, sino está en el suelo.
Y este fosfato debe ser utilizado por las plantas. No, a ver, este fosfato es absorbido por ciertas plantas y ahí consumen los herbívoros. Con su excremento regresa de nuevo al suelo y cumple un ciclo. Otra va al mar, donde ciertos aves comen ciertas peces y aparece también los fosfatos en su excremento y regresa a la tierra. Muy simple ese ciclo, ¿no? Luego veíamos el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno sí es un gas que está en el ambiente, pero para que vaya al suelo tiene que transformarse en amoníaco. Luego este amoníaco se transforma en nitritos y nitratos, que todos esos procesos son por bacterias que hacen esa transformación, ayudan a los procesos. ¿Para qué? Para que sea aprovechado por la planta, y luego esa planta por el herbívoro, y luego regresa todo, todo a su lugar, ¿no? Al ciclo. Bueno. Y por último se veamos el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua es el más simple, que todos ya lo deben conocer, la idea más simple, ¿no? El agua llega a la precipitación a los ríos y mares, y luego este agua se evapora, ¿no? Se evapora, ese proceso de evaporación de líquido a gaseoso. Y también dice que por la transpiración también esta agua va al ambiente. Y toda esta agua forma nubes y luego se condensa y luego aparecen de nuevo las precipitaciones de la lluvia. En síntesis, ahí están los ciclos que hemos visto. Entonces, usted ya en la casa le toca hacer las siguientes actividades. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Escribe las ideas principales que te llamaron la atención sobre las páginas 131 y 132. Usted en la casa va a utilizar su material, que ya tiene que tener de su libro, que en esta página lo que va a hacer es hacer el comentario o la lectura de las ideas de todos los ciclos que hemos visto en el video anterior. ¿Sí? El ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo y el ciclo del agua. Realiza un organizador gráfico de los ciclos de elementos de la naturaleza a partir de los videos y de las páginas que del libro. Entonces, para completar creación de su propio conocimiento, usted va a sintetizar, buscar las ideas principales de cada ciclo, realizar su organizador gráfico y siempre en cada organizador poner un dibujo al final de cada ciclo. Luego que hacemos la construcción del conocimiento, aparece su aplicación de conocimiento. ¿Para qué sirve este conocimiento? ¿A qué lo va a llevar? En la aplicación de conocimiento está proyectado para conocer la parte de la naturaleza y cómo usted puede ayudar a que no se rompa este ciclo. Y para esto, junto a un familiar, usted va a contestar las siguientes preguntas. 1. ¿Qué pasaría si se rompe y no se dan los ciclos de algún elemento de la naturaleza? A ver, ¿qué idea tiene usted sobre esto? ¿Qué pasaría si se rompe uno de esos ciclos y no se da algún elemento de la naturaleza? ¿Usted qué comentaría? ¿Qué diría? A ver, Ashley, ¿sí me escucha? Mande. ¿Qué pasaría si se rompe y no se dan los ciclos de algún elemento en la naturaleza? ¿Qué pasaría si no se diera el carbono, el nitrógeno, el fósforo? ¿Qué sucedería? Si no se diera, si se rompe el ciclo y ya no hay más ese elemento, ¿qué pasaría? ¿Qué idea le trae a usted? A ver. Profesor, no podíamos sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué, Alan? ¿Por qué no podríamos sobrevivir? Porque eso nos ayuda a nosotros. Ya. La mayoría de estos elementos químicos van a las biomoléculas, ¿no? Van a las biomoléculas. Y las biomoléculas es los alimentos. Entonces significa, si uno de estos elementos no llega a las biomoléculas, significa que va a haber menos uno de los bioelementos que a la larga podría ocasionar la extinción de las especies, ¿no? De las especies de los seres vivos, no solo del hombre, sino de especies de los seres vivos. Porque si faltaría un elemento químico, un nitrógeno de las proteínas, y si no existirían proteínas, prácticamente dejará de existir la vida, ¿no? Entonces, eso sería. Gracias.
Y ahí viene otra pregunta. ¿Cómo puedes ayudar a que no se rompan los ciclos de la naturaleza? ¿O cómo puedes ayudar a que no contamines, a que no destruyas o que no vayas a romper ese equilibrio? A ver, Alan, ¿qué me podrías decir? Es que veo que estás en algo ahí. Debemos cuidar los bosques, las plantas, los árboles y no quemar basura. Muy bien, ¿no? Siempre toda la larga lo que nos lleva es a disminuir ciertas actividades humanas o anular o por lo menos disminuir o a saber utilizar los recursos de forma sostenible. Es decir, que tenemos que utilizar lo necesario y no utilizar parte de la naturaleza para cuestiones económicas, riqueza, sino utilizar lo necesario para nuestro bienestar, ¿no? Bueno, entonces, para concluir esto, el tema que hemos visto hoy son elementos químicos de la naturaleza. En forma rápida, hemos visto que la naturaleza tiene dos cosas, ¿no? Los bioelementos y biomoléculas. Bio significa vida. Es decir, que tiene elementos de los seres vivos y moléculas de los seres vivos. Los bioelementos vimos los principales, primarios, secundarios y oligoelementos. Por lo menos les queda la idea de los elementos principales, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y los secundarios, que aparecen otros que sí han escuchado, como es el calcio, potasio, sodio y cloro. Y los oligoelementos, que poco se escuchan, mínima proporción, por ejemplo el selenio, ¿no? Y todo esto observamos que están los principales, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, tienen su ciclo en la naturaleza. Por eso son elementos principales, porque hay en la mayor parte de la naturaleza. Pero nosotros conocemos que estos elementos no que provienen del exterior, no, nadie los llena, no los vuelve a unir. Entonces, ¿qué pasa? Que es un ciclo, lo pone en la naturaleza, los coloca en la naturaleza, los animales lo utilizan, va al suelo y regresa de nuevo a la naturaleza. Entonces es un ciclo que está continuamente, está el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Y de ahí usted tiene que describir todo eso en ideas principales y hacer su síntesis. Y por último, el hombre, nosotros tenemos que intentar ver la manera de no romper y ayudar a que continúen esos ciclos. Para estos elementos son de la vida y no llegamos a la extinción de los seres vivos o extinción de los animales que llegaría a extinción del ser humano, ¿no? Entonces, ahora sí aparezcan por favor todos en la cámara, tengan la amabilidad que todos deberían estar en la cámara para poder tomar la evidencia de la foto y mandarle a la inspectora, ¿no? Vamos a ver, dejar de grabar aquí.